en esta computadora. No, Compartamos. profe. Hello, hello. Vean pues, ya tenemos a Daniel, que en la clase pasada nos quedamos para que tuviera el audio. Me va a Está ganar una Braulio. sanduchera. Me va a ganar ¿Cómo? una sanduchera. Me va a ganar una sanduchera. Eso, ¿Cómo? vamos el primer premio, sanduchera. Tenemos sanducheras, sillas para comer, pelotas, tocadores. Está Braulio, Freddy, Leandro, Mayra no está, Patricia no está, Sofía, Valentina, Daniel. Listo. El juego consiste en lo siguiente. Vamos a tener unas preguntas que están en este archivo, ¿sí? Estas preguntas se van a ir, no sé cuántos renglones se llevan, pero vamos a ir mirando. Entonces, digamos, va a descubrir la primera. No, solo la primera. ¡Ah! ¡Ah! No los miren. Y yo es que tapando la pantalla. No, pues no dice nada. Espera, yo las vuelvo a... Ah, muy charro. Ahorita sí vamos a compartir. Listo, tenemos unas preguntas. Voy a coger la primera. ¿Hasta dónde va? Eso sí va tan cortico. Ah, sí. Primera, ¿qué es un algoritmo? ¿Sí? La idea es que voy a descubrir la pregunta, la voy a hacer y después de eso me voy a ir para la ruleta. Y al que le toque me va a responder. Sí. Tienen tiempo de buscar en internet si quieren buscar en internet. Sí. Entonces, vamos a ver quién va a responder esta pregunta. Inicia la ruleta. Daniel. Pensó que era la que... No, es la que sale en la flechita. Daniel, ¿qué es ¿Para qué arreglo el audio hoy? Vea. Bueno, le cuadramos el audio. ¿Qué es un algoritmo, Daniel? ¿Sabe, no responde? ¿Qué idea tiene de lo que hemos visto, que hemos trabajado? No tiene que ser una respuesta, pues, de diccionario, sino lo que usted entiende por lo que es un algoritmo. Daniel, ¿estás ahí? Ya se hizo el Desactive. juego. Hola. Hola. Ahora sí. Para mí es un sistema que permite calcular Listo. variables. ¿Qué más? ¿Qué más? Sistema Pues, que permite calcular hasta ahí o algo variable. más. Variable. Ok. Listo. Vamos a complementar esa respuesta. Entonces voy a correr. ¿Quién quiere complementar esa respuesta? Vamos a preguntarle a la ruleta. Braulio. ¿Qué es un algoritmo, mi amor? Braulio, hágale. Es un conjunto de sistemas que sirven para dar una programación de acuerdo a los requerimientos del usuario. Ok. ¿Y qué es un requerimiento? Requerimiento es lo que le dicen a alguien que debe de hacer. Muy bien. O de llenar ciertos datos o cumplir ciertas normas. Listo. Vamos a darle otra. A ver si ahorita sí le toca a Valentina que está que se hable.
Listo, Daniel, como ya pasó, pasemos de la Valentina, pues. Ah, bueno, ya corrió, entonces demos su porra. Oiga, esto siempre caen las mismas, no. Intercambiemos estos nombres. Es una ruleta que tiene trampa. Está mañada. Hagamos el baloto con ella. Valentina, Valentina, dinos lo que quieres decir. Es como... Desactive el audio. Ve, eso, no, desactive. Bájale el volumen al compu. Y háblenos durito. Es como el título que se le pone, ¿se me entiende? A lo que uno va a hacer. Si uno no se lo pone, no se le va a ejecutar. Pero ustedes ven que abajo aparece el fin algoritmo. O sea Ok. que si ustedes, o sea, si el fin algoritmo solamente se finaliza si hay un algoritmo arriba Vean. que es lo que indica el nombre. Si ustedes no lo tienen, no se va a poder ejecutar. Listo. Entonces, usted dice que un algoritmo es este nombre que dice sin título. Ajá. Listo. Y Entonces, si esto usted diría no lo pone, nombre. no se le va a ejecutar nada porque siempre se tiene que finalizar con fin algoritmo. Bueno, entonces vamos a inaugurar a Mayra, ya que se está conectando. Mayra ya llegó. Hola, Mayra. Buenas noches. Buenas noches, Mayra. Estamos haciendo quiz. Ay, Dios mío. Bueno. Le Tía. tocó a usted por llegar tarde. Tía, Ah, Hola, fue madre. la tía Cristina me pidió que le bajara una plata a portería, entonces por si de Hágale. pronto cae y yo no le hablo, es porque estoy abajo, bueno. Listo, de una. Bueno, gracias. Listo. Mayra, ¿qué es un A algoritmo? ver. Y tengo que escoger una de esas opciones. No, tiene que responder. Esto es lo que han dicho. Sistema que permite calcular variables, lo dijo Daniel. Conjunto de sistemas que sirven para dar una programación de acuerdo a los requerimientos del usuario, lo dijo Braulio. Y dice Valentina, es el título que se le pone a lo que uno va a hacer. El algoritmo es la estructura de un código que permite la ejecución de un sistema o un programa. Estructura de un código que permite la ejecución de un sistema. O programa. Bueno, quedémonos con estos. ¿Alguien tiene algo más para decir? Pues yo diría que es como la serie de datos o de situaciones, no de situaciones, serie de Ajá. pasos que se le meten para un requerimiento de un usuario, como decía Braulio ahorita, como para dar solución a un problema, a una situación. Listo. Bueno, a ver, entonces por acá vamos a resumir todo esto. Sistema que permite calcular variables. Bueno, dentro de un algoritmo, pues necesitamos calcular variables. Sí. Conjunto de sistemas que sirven para dar una programación de acuerdo a los requerimientos del usuario. Entonces, por acá tenemos programación de acuerdo a los requerimientos del usuario. Sí. Título que se le pone a lo que uno va a hacer. Esto sería MPCInt. El algoritmo en el fondo tiene un título. Sí. Estructura de un código que permite la ejecución. Entonces tiene una estructura. Sí. En el fondo traducen un código. Esto de pronto podría ser un verdecito. O de un sistema o de un programa. A ver, dice la ejecución de un sistema o de un programa. Listo. Serie de pasos para un requerimiento, dar solución. Esto sería como para cumplir un requerimiento, dar solución a un problema. Está bien. Nosotros en lo que hacemos, por ejemplo, Valentina dice, esto es el algoritmo, porque si no hay, si yo no tengo un nombre del algoritmo, yo no puedo crear ni finalizar el algoritmo, ¿cierto? El algoritmo, digamos, es en el fondo un concepto que para poder llevarlo
a la realidad, pues hay que empezar a hacer código con él. Sí, el código que nosotros hacemos actualmente, digamos, es en PCIN, donde traducimos ese algoritmo en algo real. Sí. ¿De qué viene el algoritmo? De nosotros abstraer una situación, como dice aquí, un requerimiento o dar solución a un problema. Para tener un algoritmo, lo que necesitamos primero es un requerimiento o un problema a resolver. Y el hecho de que exista un requerimiento da paso a que haya una serie de pasos, que este es como lo más principal dentro del algoritmo. Entonces, el algoritmo es una serie de pasos, ¿sí? ¿Qué característica tienen? Que son lógicos. Ustedes ven que todos los pasos que nosotros hemos dado para resolver los ejercicios son lógicos. Eso no puede venir de la nada ni resolverse de la nada. Tiene una lógica que cumple. Entonces, la principal característica de un sistema de algoritmos es que son lógicos. Hay unos pasos que se dan que son lógicos. Es decir, hay un paso 1, hay un paso 2, hay un paso 3, que se dan de una manera lógica para esto que dijo mi tío, ¿sí? Que también lo dice Braulio, de acuerdo a los requerimientos del usuario. Entonces, los pasos lógicos se dan de acuerdo a los requerimientos del usuario y se dan para cumplir un requerimiento o dar solución a un problema, ¿sí? Entonces, vamos a resumir esto, que sería para dar solución a un problema o situación. Sí. Esta sería nuestra respuesta concreta. ¿Sí? ¿Qué es un algoritmo? Una serie de pasos lógicos para dar solución a un problema o a una situación. Eso es. Por ejemplo, ¿cuál es el algoritmo, sí, de una persona para ir a su trabajo en la mañana? Se tiene que bañar. Levantarse de la cama primero. Pero se baña antes de levantarse. Levantarse de la cama. Sí. Se baña. Bueno, uno lo puede llevar, sí, uno lo puede llevar que hasta abrir los ojos, estirarse, luego levantarse, luego irse a bañar, luego desayunar, luego hay una serie de pasos. Depende de esa persona que primero se bañe y luego desayune, o que se vaya sin bañarse. Sí. Pero hay una serie de pasos que se cumplen. En cualquier situación hay una serie de pasos. ¿Cuál es el algoritmo para resolver una suma? Tener dos valores o más si se requiere, Y luego. pues ya hacer la sumatoria. Bien, sí. Entonces hay una serie de pasos. Desde ahí, Todo entonces, es una serie de pasos. ajá, vamos a ir saliendo. Todo necesita programación. Sí, todo en el fondo es una programación. La Segunda, ¿cuáles son las palabras claves para abrir y cerrar un algoritmo en PCIN? ¿Sí? Nos vamos para la ruleta. Corre. Como Daniel ya participó, voy a ir borrando los que estamos acá y luego los vuelvo a escribir, porque si no, entonces estamos rote y rote. Ruleta tan recargada. Sí, hombre. Tengo que conseguir otra. Daniel ya. Mayra la voy a dejar porque llegó de última. Braulio participó en uno. Ahora sí. Ready.
¿Cuáles son las palabras claves para abrir y cerrar un algoritmo en PCI? Pues algoritmo y fin algoritmo. Muy bien. Tengo que conseguirme algo que diga. Entonces, Sí, sí, Esa sí. es. algoritmo y fin algoritmo. ¿Sí? Esas son las dos palabras claves que tenemos para... Yo creo que estoy poniendo esto. Eso es rosca con ese man. La más fácil es para él. No, no. Sí, 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 querido, Ay, sí, querido no tengo tío. nada que Ahora decir. póngame una dura y fue madre de... Y ahora ya, tengo el Luis, proceso. perdón. No, no, eso es rosca, eso es rosca. Se va a agarrar ya la silla. Yo ya vi. Vamos suave porque... Maru, si toda la clase es así, sí la podemos ver porque desde el celular vamos conectados y mirando Ah, mientras bueno, la entramos. idea es que tengo como 30 y punta de preguntas. Entonces, Bueno, pero está chévere, hágale. hay unas que son para hacer ejercicios, pero son al final. Pero entonces vámonos haciendo. Ah, no les mostré. Sí, espere, la pregunta es, ¿cuáles son los tipos de variables básicos en PCI? Tipos de variables básicos. Se fue para Mayra. Qué belleza. Bueno, definir. Ah, pero de variables. Tipos de variables, los más básicos que tenemos. Ah, los tipos. Entero, real, booleano. Booleano se traduce en lógico, ¿sí? Es un valor lógico. Ok. El de string, yo no sé, es cadena que le llamamos acá. Cadena. Listo. Muy bien. Entero, real, lógico, cadena. No me falta ninguno. Estos son los básicos que tenemos. Ok. En PCI, ¿cómo nos damos cuenta? Pues tenemos definir, aquí va a haber una variable, como, y acá tenemos carácter, entero, lógico, real. Mayra dijo cadena. Y la respuesta es carácter. Ah, me corcho. Entero, Bueno. real, lógico, cadena. Acá es carácter. Listo. Vamos, ¿viste cómo nos damos cuenta? Yo sí estoy compartiendo. Dale escape, mi vida. Yo sí estoy compartiendo. Sí, sí, aquí Sí, se ve lo que se escribimos. está haciendo. Claro. Le doble clic ahí, no. Definir a este Espera un tipo de segundito. variables. Yo le paro acá. Ay, no, no, ¿por qué no me da? Presiones que... No van a conectar, no, porque eso está muy raro. Vuelvan a conectar, mi amor. Yo le doy, yo lo acepto acá. Listo, entonces tenemos entero, real, lógico y carácter. Siguiente. ¿Qué es una variable de tipo carácter? Valentina. ¿Qué es una variable de tipo carácter? ¿Qué piensa? La puedo buscar, ¿cierto? Sí, pero la tenía que buscar antes de que la llamara. Lo que le ocurra, vale. Lo que Lo le que se le ocurra. ocurra, diga. Las variables de caracteres se usan para almacenar valores alfabéticos, en particular letras solas. Ya.
Que no denote que la buscó. Ajá. Amor, ya te digo. Listo. Almacenar valores. Audio. Listo. Almacenar valores alfabéticos. ¿Sí? Pero esto, digamos que dice alfanuméricos. ¿Sí? Lo que pasa es que uno dice alfabéticos porque normalmente los caracteres, pues uno dice que es una frase, sí, pero si yo guardo un valor en una cadena, por ejemplo, yo tengo acá una variable como carácter, sí, y digo que esta variable tiene un valor asignado de 1, 2, 3, 4, 6, 7, igual, son valores numéricos, pero están almacenados en una variable de carácter. ¿Por qué sé? Porque tengo, digamos, un mensaje o un texto que va siempre encerrado normalmente entre comillas. Esto representa un texto. Y si aquí tengo letras, pues bueno, digamos un código de barras. Yo lo puedo almacenar en una variable tipo carácter. Sí. Listo. Tía, Ajá. una pregunta. Sí. No, pero tía Cristina, no es usted. Ah, Es la tía Marugenia. Quita el audio, Sofía, entonces, porque ahí no No, entendí. tía, es para usted, sino que la tía se confundió, pensó que era para ella. Ah, o sea que sí es para mí. Sí, tía, cuando usted, bueno, cuando se acaba de mostrar el ejemplo y cuando se puso la variable y ahí como que mezcló letras con los números, Sí. entonces cuando se hace la ejecución, eso pues no quedaría mal, porque estaría mezclado números y letras. No, por ejemplo, yo digo aquí variable es igual a números y letras. Sí. Va que yo ahí no tengo ningún error. Si ejecuto, no va a haber un error. Solamente que no tengo mensajes que estoy mostrando, pero no hay un error. Vale, eso tía. La idea Gracias. es que si la asigno como carácter, esto guarda algún mensaje, guarda un texto. Sí. Normalmente es un texto que esto generalmente se guarda entre comillas. Y también los textos, cuando nosotros usamos el escribir, que ponemos un texto, hola mundo, ¿sí? Esto en el fondo son caracteres. Lo que pasa es que el escribir lo recibe así directamente y lo muestra en la pantalla. Y nosotros esto no lo estamos almacenando en un valor, simplemente lo mostramos. Pero también es un carácter. De hecho, es una cadena de caracteres, porque un carácter es solamente una letra. ¿Sí? Listo. Listo, tía, gracias. ¿Qué es una variable de tipo entero? Nos lo va a responder. Ya respondió Valentina. Sofía. Sofía, ¿qué es una variable de tipo entero? Laura Sofía. Tía, para mí es como que almacena un número negativo, o sea, positivo. ¿Negativo o positivo? Yo digo que ambas. Almacena un número negativo o positivo. ¿El 0 es negativo o positivo, Sofía? Negativo no. ¿El 0 Sí. o 0? Sí. El 0 es el 0. Sí. Sí. El cero es neutral. El 0 es el neutro. Los que están encima Ah. del 0 ya empiezan 1, 2, 3, 4, son valores positivos. Los que están debajo del 0 empiezan menos 1, menos 2, menos 3, son valores negativos. Pero el 0 es un punto neutro. Entonces, un número, una variable de tipo entero puede almacenar números, ya sean negativos, positivos o 0. Está bien la respuesta, Sofi. Solo hay que complementarla con el 0. Vale, eso, La tía. siguiente Bien. nos la responde Leandro a petición de la ruleta. ¿Qué es una variable de tipo lógico, Leandro?
Una variable de tipo lógico es una variable que solo tiene dos opciones de respuesta, sí o no, falso o verdadero, por ejemplo. ¿Sí? Que es una variable que no tiene más opciones, solo... Le tocó la más fácil. Ah, Oiga, y decía que estaba Sacando amañado. los trapitos al sol. ¡qué bruto! Póngale 0. Muy bien, muy bien. Si les gusta este ejercicio para que repasemos. Sí. Sí, Tía, está claro. muy bacano. Sí, pi. La idea es que Sí. repasemos porque como se viene ya la práctica fuertecita. Viene la idea es que diciembre. Ya se viene diciembre. Ah, todavía falta. Claro, No, todavía falta mucho. Que viene Semana Santa. Sí. Esto, que es una variable de tipo real. Ahora volvemos a empezar la ruleta, la va a responder, ahí sale Braulio. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está? Yo le voy animando ya. Daniel, Daniel, oiga, no, otra esto vez. se va para el mismo lado, voy a buscar otra ruleta. Daniel, ¿qué es una variable de tipo real? Daniel, recuerda que debe desactivar el audio. Daniel, desactive el audio para poder hablar por el celular. Puede utilizar una ayuda, por ejemplo, preguntarle a Chonia. Hágale. Puedes utilizar un 50-50. Hey, Daniel, ¿estás? La Maru, no, si no. Ya había hablado. No, pero igual ahí se va adaptando. Desactive el audio del celular cuando vaya a hablar. ¿Qué es una variable de tipo real? ¿Qué dice Daniel? ¿Qué dice Daniel? Maru, Hola. es que esto está todo loco, este celular. ¿Qué le iba a decir? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es una variable de tipo real? Véala acá. Hágale, señorita Chocó. Responda. 5. De tipo real es un, pues para mí, Sí, claro. es un tipo de dato que presenta un número real. Que no es falso. Ave María. Y no lo buscaste en internet. No. Uy, Señorita Chocó. Daniel. Señorita Chocó. Un tipo de dato que Señorita presenta- Choco. Pero ha dicho que es el Aquí me número de la remontada, reina. ¿no? Que son Dani, los datos un tipo que de son de la dato que reina. presenta o representa un número real. Presenta o Que, representa. que representa. Listo. ¿Y qué es un número real? Pues, un número Si real. representa un número real, ¿qué sería el número real? Para mí un programa, algo lógico, ¿no? Ay, ya fallamos. Está bien Sí. la respuesta, pero no tiene explicación coherente. Entonces, muy bien, Dani, pero vamos a complementarla. ¿Quién la va a complementar? Mayra. Mayra, complementemos la respuesta. Un tipo de dato que representa un número real. Entonces, ¿qué sería un número real? Los números reales son los que contienen los números racionales y irracionales. Mejor dicho, ya, los números reales son números enteros y decimales. Pero que son racionales e irracionales. Diga. Que son números que son, mejor dicho, son todos los números enteros y los números que se pueden representar en decimales. Listo. En el fondo, estamos buscando esta respuesta. Sí. El tipo real se relaciona a variables decimales. ¿Qué puedo almacenar enteros si yo defino una variable de tipo real? Claro, yo puedo almacenar enteros, porque en el fondo el entero, pues si yo tengo, por ejemplo, esto es un dato entero, Daniel, Sofía, Valentina, sí, Braulio,
Un número entero, 12, entero, no está cerrado, ¿sí? Al ser cerrado, si se pasa este número a un número decimal, quedan 12.0, ¿sí? Si yo tengo un número real o decimal, entonces puedo tener un 12.8, ¿sí? O sea que el número real es un decimal. Exacto, ¿Qué es es eso? un número, exacto, es simplemente eso, un número decimal. Si yo quiero, por ejemplo, puedo almacenar un dato entero en una variable de tipo real. ¿Por qué? Porque en el fondo se convierte en 12.0. Si yo lo guardo como 12, él va a ser 12.0 porque es de tipo real. Pero si yo tengo un número decimal o real y lo quiero guardar en una variable entera, pues me va a generar error porque él no tiene dónde guardar este pedacito de sección. ¿Sí? Él dice, yo te guardo el entero, pero no te guardo la parte decimal. Entonces, es por eso que nosotros hacemos esta pregunta para que ustedes puedan definir bien en qué momento van a utilizar un tipo de dato. ¿Sí? Vámonos con la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el nombre y el valor de una variable? Escúchenla pues. ¿Cuál es la diferencia entre el nombre y el valor de una variable? Mayra ya respondió. Mi amor, ¿cuál es la diferencia entre el nombre y el valor de una variable? Y el valor. Sí. Por ejemplo, ¿cuál sería el nombre de una variable? Sí. Pero un ejemplo, un nombre de variable. Determinar peso de una persona. ¿Y cuál sería la variable? Peso. ¿Y el valor? El valor es el que le asigne el usuario. Listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el nombre y el valor de una variable? El valor es el que le asigne el usuario. Ujú. Y la variable es el que le asigna el programador. Bien. Buena, buena. Gracias Entonces, por ayudarme. listo. Entonces, el valor es el que le asigna el usuario. Bueno, vamos a complementar eso. Y el nombre es el que asigna el programador. ¿Sí? O programa. Bien, pero de pronto aquí es donde decimos, el valor es el que le asigna el usuario, ¿sí? No necesariamente. Entonces, vamos a organizar bien esta respuesta, porque decimos nombre y valor de una variable, ¿sí? Digamos que yo defino una variable peso. Su valor puede ser el peso de alguien, ¿sí? 87. Este valor lo asigna el usuario si yo al usuario le digo, escríbame su peso, ¿sí? Pero si yo lo pongo así, simplemente lo puse y sigue siendo el valor y no lo está asignando el usuario. Entonces, el nombre de la variable, digamos, la asigna el programador, pero ¿a qué hace referencia? Y el valor lo puede asignar el usuario o lo asigna igual el programador, pero ¿a qué hace referencia? Sí, vamos a complementarla. ¿Quién la va a complementar? Ya les voy a decir. Sofía, ¿cómo complementas esa respuesta, esa pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre el nombre y el valor de una variable? Sofía, Sí, así ya escuché. listo.
Pero no desconecte. No, no, estoy pensando. ¿Saben qué? Les voy a dar una, ¿cómo se llama eso? Una ayuda, no, yo ya la pista se las di, no les expliqué prácticamente. Les voy a dar un solo paso. Sí, tienen una ayuda. Pueden pasar una vez. Sofía, ¿quiere pasar? Sí, tía. Pasa, pero ahorita la vuelvo a ingresar. Listo. Leandro, Freddy o Valentina. Valentina también quiere pasar. Vamos a complementar esa respuesta. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre el nombre y el valor de una variable? Ya me parece dónde está. El código. Ajá. Nombre y valor. Es que lo complementa es el escribir y para poder que el usuario escriba, o sea, la información de su peso, tiene que haber un leer para poder que eso se me entiende. Sí le entiendo, pero no tiene nada que ver con lo que le estoy preguntando. ¿Cuál es la diferencia entre el nombre y el valor de una variable? ¿Cuál es la diferencia? Sabemos que la variable tiene un nombre y tiene un valor. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Es que en sí. No, está bien con lo que dijo. Yo sé que, bien, es que la idea de hoy es también que se nos abra ese pensamiento de programación. Vamos a ver entre mi tío y Leandro qué opinan. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Sí? Tú puedes, Leandro, tú puedes. Ay, fue por paso. El ganador es Freddy. Leandro. Eso sí lo ganó. No, ahí sí no le cae a Freddy. No, madre, pues lo único que yo veo son dos cosas. O sea, yo diría dos cosas. Una, que el nombre es un carácter, pues yo veo eso. Y la variable es numérica, ¿cierto? Y que puede ser entera o puede ser entera o puede ser real, ¿cierto? Pero también lo veo de otra forma y es que uno es estático y otro dinámico. También lo veo así. Pues no sé si esa sea la respuesta, pero es la única que veo como diferencia. Pero Bueno, no, entonces. no hay otra Porque yo diferencia le doy, ahí. porque yo digo es porque yo le doy el nombre a una variable, ¿cierto? Yo lo vuelvo estático, pero también y en algunos programas también la variable es estática, ¿cierto? Digamos que no es variable, es estática porque yo de una vez le definí eso. No sé. Pero no es como, o sea, el nombre que lo da el usuario es siempre como el mismo, pero el valor pues se cambia, el programador puede cambiar y el valor va cambiando de acuerdo como muevan las cosas y siempre hay como un igual o una operación o algo que lo está modificando, lo va definiendo, ¿no? El Yo puedo valor. decir lo que creo, ya que para mí el nombre es el que representa la variable y almacena un dato. Y el valor es el dato que está contenido en esa variable, en una variable. Eso, por ahí va la cosa. Entonces, partimos de por acá que dijo, el valor es el que le asigna el usuario y el nombre es el que asigna el programador. Bien, el nombre lo asigna el programador, pero esa no es la diferencia principal, ¿sí? El nombre de una variable es ese texto que identifica a la variable, ¿sí? Entonces, es un carácter, representa la variable, ¿sí? Como es una variable, como dice Mayra, almacena un dato, ¿sí? Hace referencia a un valor. Entonces, esta identificación que yo le di a esta variable, el concepto como tal es variable, tiene un nombre que se llama peso. Ese es el identificador de mi variable. Cuando yo le digo igual a un valor, el valor es el contenido de la variable, ¿sí? Entonces, el nombre me identifica la variable y el valor me identifica el contenido de esa variable. ¿Sí me hago entender?
Como dice acá, el valor es el dato que está contenido. ¿Sí? Bueno, sí. Entonces, vamos a organizar esto que sería el nombre identifica a la variable y el valor es el contenido de la variable, ¿sí? Contenido o dato. Entonces, ya sabemos que si definimos una variable, pues ya nosotros sabemos qué nombre le damos y qué valor puede tomar. Ella es variable, igualmente puede ir cambiando, ¿sí? En un momento yo le doy 87, en otro 88, 89, lo que sea. Pero ya luego en otro momento vemos que son las constantes. Listo. ¿Tienen dudas ahí de algo? Bueno, como esta ruleta rotó por todo, vamos a volver a empezar. A ver, aquí dónde empezará. Esto es una pregunta. Sí. Vamos a hacer la primera. De 5 ejemplos de valores tipo entero. Entonces, vamos a correr acá, dice Leandro. Valentina. Mayra, Sofía, Daniel. 5 ejemplos de valores tipo entero. Daniel, 5 ejemplos de valores tipo entero. Pues yo lo entiendo así, Maro. ¿No El la primero. entiende? Sí. Sí, yo lo entiendo así. Vea. El primero, por ejemplo, a hacer una división de dos números. Por ejemplo, dividir 24 y 12. Dos números enteros. ¿Cuál sería? ¿24 y 12 o 24 y 12? 24 dividido 12. El número entero sería 2. El número entero Pues sería 2. Y pues la 24 división de los dos. y 12, y 24 y 12 no serían números enteros. A ver, 24. No, sería uno real. El 24 es real. No, pero digo la división entre 12 y 24. No, porque no, si usted dice que el 24 sí es un número entero y el 12 también. Listo, entonces deme 5 ejemplos de valores tipo entero. Ya sabemos que el valor es el contenido de la variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 2 es entero, el 24, el 12. No necesariamente lo El tiene que 5. representar en una división. Exacto. Ah, listo. Valores de tipo Así entero, entendía yo. 24, 12, 5. 5, ¿Qué 7, más? 7, 9. 9. Bien, entonces estos son valores que son de tipo entero. Ya sabemos que el valor es el que contiene ese dato de una variable. Sí, 87 es un valor entero, ya así nomás. No tiene que irse hasta la división, porque estamos pidiendo el valor, el dato exacto. Sí. Cuando tiene decimales ya es real. Listo, de 2 ejemplos de valores de tipo lógico. Vamos a ver a quién le toca esta. Daniel salió. Esperen, yo copio este. Control C. Ay, le di finalizar. 2 ejemplos de valores de tipo lógico. Tío. El tipo lógico verdadero, no. Ajá. Sí, ¿cuál? ¿Verdadero? Verdadero y no. Y no. Ah, bueno, verdadero y no. Entonces, Ujú. podría ser verdadero o falso. Lo fácil, Sí. pues sí. Ujú. O sí o no. O sí o no. Ujú. Ahora digan que la más fácil. Sí, ahí sí. Son 2, no hay otro. Los valores de tipo lógico son 2, o sí o no. Ahí está la lógica, o sí o no. De 2 ejemplos de valores, ay no, porque 2, estos son 5.
De 5 ejemplos de valores de tipo real. Ya salió, me quedo acá. 5 ejemplos. Acuérdense que pueden pasar una vez si quieren. Sofía, 5 ejemplos de valores tipo real. Desactiva el audio, Sofía. Tía, yo lo entiendo como el número, o sea, solamente el número. ¿Cómo cuál? Yo le voy a decir lo que yo entiendo. Ujú. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 9, 8. 8. Listo. Sofi, ¿recuerdas que hablamos de qué es un valor real? Por Y acá. además, Real es enteros o en el fondo decimal. Sí. sí. Entonces, si yo le pregunto o decimal, usted me puede decir de 5 ejemplos de valores de tipo real o decimal. Me sigue diciendo 5, 6, 7, 9 y 8. No. ¿Qué me dice? Si son decimales es porque es un valor que tiene una parte decimal. Ejemplo, 12.8. Este es O un sea ejemplo. que, O sea que, ¿qué? tía, o sea que podría ser 11. Ajá. 11.8. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué otro valor es decimal o real? 12,6. 12.6. Bien. Otro. 10,7. 10,7, 8, 9, 6. Sí, eso no tiene que ser un solo valor. Sí, sino que Listo. después del punto hay una parte decimal. Otro. Cualquiera. Lo que le llegue. 1.000.000.030. 13, no sé si sea así, pero bueno, 13, Ajá. lo estoy intentando. 13,3. Ajá. Y uno que al menos pase de 100. Uno que pase de 100. 100.1 ya pasó de 100. Otro Diga valor el dial decimal. de una emisora. Otro valor, Sofi. Ay, tía, no se me ve. Otro. No sabemos los números. Sofi, ¿ustedes saben los números del 100 para arriba? Sí, obvio. Bueno, entonces, usted coge un número y le pone punto, otro número y ya. Coge un número del 100 para arriba. 110. 110. Le pone el punto y Sí. cualquier otro número. Lo que sea. Es simplemente un número. 520. Ave María, muy bien. Sí. Cualquier número, Sofía, o sea, no la piense tanto, esa vaina la piensa rápido. Es un número, punto, otro número. Esto es el número real o decimal. ¿Sí?
tiene una parte decimal. Vamos a continuar. ¿Qué tipo de variable es la que almacena un mensaje que dice hola? Creo que este va un poquito para acá. Hola mundo. ¿Sí? ¿Qué tipo de variable es la que almacena ese mensaje? Valentina, ¿qué tipo de variable? ¿Tipo de variable? Dígalo duro. Escribir. Y si hablábamos que los tipos de variables son entero, real, lógico, carácter. Entonces sería una cadena. Una cadena que para PCI se llama... Carácter. Exacto, carácter. Y también se pondría cualquier letra. Y si es una frase, entonces cadena carácter. Y como esa es una frase, entonces cadena carácter. Es una cadena de caracteres en concepto, pero para PCI, así sea una cadena de caracteres, se define como un carácter. Sí. Para PCI, acá. Definimos como carácter, así tengamos una frase acá, una cadena. Pero el tipo de dato es carácter. Sí. Listo, el siguiente. O sea que escribir, ¿cómo se llamaría? Pues, ¿cómo sería la Escribir es un comando. ¿Sí? Definir, algoritmo, escribir. Todos estos son comandos. Vea, comandos. El título dice comandos. Comando escribir, comando leer, comando asignar, comandos y entonces. Son comandos o instrucciones o sentencias que tiene el lenguaje. En este caso sería PCIN. ¿Sí? Entonces estos son comandos, instrucciones. Y ya el carácter es un tipo de dato que se da. Sí, un tipo de valor que se puede trabajar. ¿Qué tipo de variable es la que almacena este número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ta. ¿Qué tipo de variable sería esa? Una variable de tipo. ¿Quién responde? ¿Quién responde? Mayra. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de variable es la que almacena este número? Un entero. Un entero. Bien. Así, simplemente. Eso es un entero. Listo. Vamos a la siguiente. ¿Qué tipo de variable es la que almacena este número? 345.67. Sofía, respóndame esta pregunta. ¿Qué tipo de variable es la que almacena este número? 345.67. Decimal no. Decimal o para PCIN, ¿cómo se llama? Vea que PCI nosotros decimos, voy a definir esta variable como, tengo solo 4 opciones, carácter entero, lógico o real. ¿Cuál sería entonces? está Ya, yo señalada. digo que carácter no. No, señorita, hay que estudiar esos tipos de datos. Está bien con que es decimal, pero decimal es sinónimo de real. Sí. Listo. Entonces, esto es real, decimal o real. Pero para PCI, la respuesta que vale es esta, que es real. Sí. Hay que estudiar los tipos de datos, que eso es muy, muy importante. Listo. ¿Qué es ejecutar un programa en PCI? Esa nos la va a responder entre Braulio y Leandro. ¿Qué es ejecutar? Mayra ya salió. ¿Qué es ejecutar un programa en PCI? ¿Qué era? Braulio, amor, ¿qué es ejecutar un programa en PCI?
desarrollar la lógica para alcanzar a programar. Bueno, ¿cómo lo explico? Pilas, ejecutar un programa. ¿Qué es ejecutar un programa? Le doy una pista. Esto se ejecuta. Sí, yo tengo un programa que uno dice ejecuta el programa. ¿Sí? ¿Qué es, ¿Qué darle es enter, ejecutar? validarlo? Validarlo, algo más. Darle, Porque validarlo, para eso me sirve un sí, sí, entonces, para validar. lo ejecuto con el enter. Darle enter, no, yo no lo ejecuto con el enter. Vamos a preguntarle a Leandro. Leandro, ¿qué es ejecutar un programa en PCI? Pues la ejecución en los programas generalmente, en cualquiera que uno maneja, es correrlo, es ponerlo a funcionar para obtener un resultado que uno busca con el programa. Exacto. Correrlo, darle candela, bueno, ustedes le dicen de muchas formas. Eso, darle candela. Ponerlo a Ponerlo en funcionar. consola. Correrlo. Sí. Correrlo, ejecutarlo, ponerlo a funcionar. Darle play, como darle play a una canción. Sí. Entonces, mi amor, tú dices validarlo. Sí, uno lo pone a funcionar para obtener el resultado y validar su funcionamiento. Sí, porque si no, pues, ¿para qué nosotros hacemos esto? ¿Dónde se pone a ejecutar? ¿Para qué hacemos esto? Para ver si el código que hicimos está funcionando aquí como queremos que funcione. Eso es ejecutar un programa, ponerlo a funcionar, correrlo en una terminal, en una pantalla, en este caso sería en una consola, ¿sí? Correrlo en una consola para validar el funcionamiento que tiene el programa. ¿Listo? Seguimos. Sí, Listo, perfecto. paramos, no. Ya a las 8:10, vamos a ver si alcanzamos todas las preguntas, pero bueno. ¿Cuál es la ventana de ejecución de PCI? ¿Quién me la muestra? A ver, ¿quién me va a mostrar la ventana? Sofía. Sofía, muéstranos la ventana de ejecución de PCI. Si quiere, compártanos la pantalla y nos la Sí, muestra. tía, eso ya sé. Dale compartir pantalla. En esas horas que Tía, ¿dónde está eso? Le da compartir pantalla, abajo está un Tío, botoncito. es que Está muy bien, Sofía, estamos aprendiendo. Dale compartir pantalla. le doy Abajo en hay un esa que dice al botoncito. lado que dice iniciar video. No, esa no. Usted está en el Sí, compu, ¿cierto? compartir pantalla. No, abajo, por eso. abajo. dale Ahora el compartir. programa, ella no lo ha abierto. Pero Pero es que no el veo. Zoom sí, el Zoom sí. Sí. Primero compártanos la pantalla desde el Zoom. Hay una ventanita que dice compartir pantalla. Ah, ya la Laura, vi. acuerde que tenía un pase, Un botoncito. ¿Qué? una opción de pase. Sofi, Voy. hay un botoncito abajo que dice compartir Ya. pantalla. Eso, muy bien. Ahora abra el PCI. Sería ese. ¿Cuál es la ventana de ejecución? ¿Cuál es la ventana? Sí, O sea, muestro la ventana. sí, muestra la ventana de ejecución en PCI. Exacto. Esa es la ventana de ejecución de PCI. Esa era la respuesta. Excelente. Bueno, tía. Ahora deje de compartir. Ya. Muy Lo bien. tenía en toda la muy mitad y bien, no había visto, pero bueno, ya. muy bien. ¿Ya sabemos cuál es la ventana? Bien. La respuesta ya no la sabemos.
Siguiente. ¿Con qué comando se muestra un mensaje al usuario en la pantalla de ejecución de PCI? ¿Con qué comando le mostramos un mensaje al usuario? Ya Sofía terminó. Braulio, ¿con qué comando le mostramos un mensaje al usuario en la pantalla de ejecución de PCI? Un mensaje. ¿Qué comando? Recuerden que los comandos son los que tenemos acá. Sí, escribir, leer, asignar, sí, entonces estos son los comandos. ¿Qué comando nos sirve para mostrarle un mensaje al usuario que le diga, por ejemplo, escriba su apellido, su nombre, su dirección? ¿Cuál es ese comando? Escribir. Escribir, muy bien. Listo, entonces si yo digo cuáles son los comandos de PCI, pues la respuesta la podemos venir y mirar. Los comandos son escribir, leer, asignar, sí, entonces, según, ajá, definir, algoritmo, ¿sí? Esos son los comandos. Dimensiones. Dimensión es otro comando. Está bien. Sí, entonces. Sí, entonces, si no. ¿Qué tipo de variable es la que almacena un valor verdadero? ¿Qué tipo de variable es la que almacena un valor verdadero? Si sale Braulio, sigue el siguiente. Leandro. ¿Qué tipo de variable almacena un valor verdadero? Lógico. Lógico. Eso, lógico. Entonces es una Lógico, variable lógico. de tipo lógico. Vean que nosotros acá estamos enfocando mucho en los tipos de datos. Eso es supremamente importante. Otra. Bueno, me abrió la 21. Listo. ¿Qué tipo de variable es la que almacena un valor falso? ¿Qué tipo de variable es la que almacena un valor falso? Mayra. Lógico. Lógico, lógico. ¿Qué es un condicional? Y eso porque eso se le dice Booleano. ¿Qué es un condicional? Valentina, Freddy o Daniel. Valentina, le salió usted, lo llamó. ¿Qué es un condicional, Valentina? ¿Qué le hacemos? ¿Qué es un condicional? A ver, en sus palabras. Cuando usted hace un sí, entonces es ¿para qué? Para afirmar algo. Un condicional, entonces, ¿qué es un condicional? Afirmar si algo es verdadero o falso. Afirmar si algo es verdadero o falso, ¿sí? Vamos a ver quién complementa. Freddy o Daniel, vamos a complementar esta respuesta. ¿Qué sería un condicional? Tío, ¿qué es un condicional? Pues condicional es como una, pues, no sé, un proceso, ¿cómo me llamaría eso? Pues es como para comparar una variable con otra, ¿cierto? Pero no sé cómo darle el nombre. Pues una situación, Sí, sabemos que acá Ujú. esto se llama comandos o sentencias, ¿sí? Y en el fondo, el sí entonces tiene una estructura, ¿sí? Entonces lo podemos decir que es una estructura que sirve para comparar una variable con otra, ¿sí? Y Sí. saber si algo es verdadero o falso, Ujú. ¿sí?
Pero entonces es una estructura de programación. ¿Por medio de qué se genera la estructura? De un comando sí, entonces. Ajá, sí. Está bien. Ahora, ¿cuál es la palabra clave para iniciar un condicional en PCIN? Daniel. Sigues Lo tú. más duro, ¿no? No, ¿cuál es la palabra clave para iniciar un condicional? Es más, le Sí, voy a iniciar un entonces. condicional. Sí, entonces, eso. Entonces, la palabra clave para iniciarlo es el sí. Sí, Sí. esa es la palabra clave, el sí. Listo, la respuesta es sí. Siguiente. ¿Cuál es la estructura o comando de un condicional en PCIN? Rueda la ruleta. Mayra. ¿Cuál es la estructura? Sí, entonces, Sí, entonces. sí, Ahí hay más de uno perdido. Sí, sí, entonces. entonces, Seguro si que no, fin sí. El si no listo. sale a veces, otras veces no, depende si necesitamos comparar dos opciones o solo una. Pero nos hace falta algo muy importante. Entre sí y entonces, ¿qué hay? Ah, la condición. Claro, sí. Condición a validar. Sí, yo digo sí, una condición a validar, en este caso, se cumple, entonces también falta algo aquí. Entonces, pues se pone un mensaje o... Esto se llama secuencia de acciones. Ah, ok. Sí. Si se cumple una condición, hay una secuencia de acciones. Si no, Hay igual, otra secuencia de acciones. hay otra secuencia de acciones. Ok. Y ya hay un fin sí. Listo, muy bien. Siguiente. ¿Qué es una condición? Sí, ya vimos que era un condicional. Un condicional es una estructura que sirve para comparar una variable con otra. ¿Sí? La estructura del condicional tiene una condición acá. ¿Qué sería una condición? Daniel, ¿qué es una condición? Para este ejemplo. ¿Qué es que una condición? Sí, por ejemplo, acá hablando del sí, entonces, acá dice sí, condición. ¿Qué sería la condición? ¿Qué es esta condición que hay acá? Pues yo digo que un valor que uno pone ahí. Bueno, ahí sí me corchó. Un valor que uno pone ahí. Bueno, Muy pues un valor no. Pues, ¿cómo lo diría yo? Pues ya lo dijimos, palabras técnicas. Pues la No, condición pero es que eso es lo que tenemos que saber. Por eso estamos haciendo este ejercicio, para que cojamos lo técnico. O sea, que nos formulan a veces unas preguntas de diferente información. Date la mano, no. Yo la busco No, acá ya. ¿qué es una condición? Voy a correrlo. Mientras Daniel le busca por ahí, vamos a ver quién más complementa. Pues, características propias de conjuntos. Ya. No, eso no está enfocado en la programación. Vamos a ver Paso. quién complementa, muy bien. Pero, o sea, tiene la idea, lo que pasa es que necesitamos como esa parte técnica que dice Braulio, lo sabemos, pero no sabemos decir en el fondo cómo es. Sofía, ¿qué sería una condición, Sofía?
Si hacemos un sí, entonces, esta condición que hay acá, ¿qué viene siendo? Es más, les voy a dar Una una instrucción. ¿Qué dice acá? Expresión lógica. Entonces, ¿qué viene siendo? Te ayudo que es una instrucción. Si tenemos que esto es una condición y acá el programa le dice ponga una expresión lógica, ¿la condición qué es? Pues tiene que ser verdadero o falso. Pues tiene que ser verdadero. Pues es que ahí no lo Entonces, dice. listo, una instrucción, pero lo que pasa es que una instrucción realmente es este tipo de cosas, de comandos que realmente nos sirven para darle una instrucción al programa. Haga esto, haga lo otro. Pero aquí la condición representa una expresión lógica. ¿Es el valor que uno pone ahí? Bueno, sí, pero es la representación de una expresión lógica. De hecho, lo que Que es algo verdadero o falso. Sí, ya. es Claro, ya exacto, me pero equivoqué. es una expresión lógica, sí, que Sí. resuelve un valor verdadero o Ajá. falso, sí, porque es una Pero eso expresión siempre, lógica. Dime, claro, Daniel. Hola. pero eso siempre pasa en ese comando, solo en ese comando. Ajá. Ah, listo. Eso pasa en el comando del sí. Sí, porque está Sí. validando, por eso decimos en un condicional digamos que es esta estructura. El condicional entonces pide una condición a validar, que sería una expresión lógica. Vean que acá nos dice acciones por verdadero o acciones por falso. Y nosotros pusimos, hay una secuencia de acciones y hay una secuencia de acciones. Estas acciones son por verdadero. O sea, Maru, si se qué cumple. pena. O sea, Ajá, ya tenemos que salir. Pero yo me voy a ir listo. con... Sí, yo de todos modos voy escuchando. Si puedo participar, lo hago. Yo me voy con él así. Hágale, tío, tranquilo. Bueno, pues. Y Bueno, gracias y qué gracias. pena. Yo ya me pego el video y lo miro y estudio. Háganle, pasen bien y yo les comparto unos ejercicios para trabajar Perfecto, sí, dale. para Gracias. Feliz noche a todos. Que la les Feliz rinda. próxima noche. clase. Chao. Feliz noche, Chao, que les lo vaya pasen muy bien. bueno. Hasta luego, gracias, chao. Listo, entonces hablamos de que esto es una expresión lógica, resuelve un valor verdadero o falso. Porque, por ejemplo, preguntamos si número 1 es mayor que 30. Sí, es más, lo voy a poner en ejemplo acá. Si 20 es mayor que 30. ¿Esto qué dice? ¿Sí o no? No. Esto nos da un no. Entonces vea que la expresión lógica es esta. ¿Qué resuelve un valor verdadero o falso? O sea, este. ¿Sí ven? De ahí viene la expresión lógica. ¿Sí? Si 20 es mayor o igual a 20, ¿esto qué nos daría? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Entonces, esta expresión lógica que es una condición a validar nos devuelve un sí. Ahora, yo digo, sí. 50 es igual a 50 o 50 es igual a 49. ¿Qué nos resolverá esto? Sí, no. Solamente resuelve un valor. Sí. Resuelve un valor verdadero o falso. De toda esta expresión lógica hay un sí o un no, no un sí y no, o sí o no. Esta Hay un expresión sí, lógica. hay un sí porque lo implica que si se cumple una de esas dos, es un sí. Exacto, aquí entran las tablas de verdad que vimos. Si se cumple una o se cumple la otra, pues es un sí, es un dato verdadero. A diferencia de que yo dijera,
Si 50 es igual a 50 y 50 es igual a 49. ¿Esto qué resuelve? Pues quedaría falso. Sería falso, ¿sí? Porque no cumple con las dos condiciones, sino que cumple con una. Entonces, vea que la lógica del sí y el on mismo nos llevan. Sí, si se cumple una y se cumple la otra, es un sí. Pero si se cumple una o se cumple la otra, puede ser un no, depende. Sí, digo, si se cumple una y se cumple la otra, es un sí. Si se cumple una o se cumple la otra, es un sí, dependiendo de si es y o o. Maru, una pregunta. Sí, Mira, eso es dependiendo de las variables. sí. ¿Sí me entiende? Sí, dependiendo de la condición que nosotros estemos validando acá. Ok. Acuérdense que, por ejemplo, para los ejercicios del triángulo decíamos si lado 1 es mayor al lado 2, si lado 2 es mayor al lado 3 y así. Depende de las condiciones que nosotros necesitamos validar, pues armamos esta expresión lógica para que nos valide realmente lo que se necesita. ¿Sí? ¿Qué valor debe resolver una condición? ¿Qué valor debe resolver una condición? Como mis tíos van, Sofía, en el carro, pues vamos a volver a correr esto con todos. Valentina, Mayra, Daniel. ¿Qué valor debe resolver una condición? Mayra. Un valor verdadero o falso. Ajá, entonces es un valor de tipo lógico. Eso. Sí. Un valor verdadero o falso. O sea, un valor de tipo lógico. Siguiente. Falso. ¿Para qué sirve la palabra clave entonces en la estructura de un condicional? ¿Quién lo va a responder? Si cae Mayra, se va para el de arriba. Sofía. ¿Para qué sirve la palabra clave entonces en la estructura de un condicional? Acá tenemos sí, condición, entonces, secuencia de acciones por verdad. ¿Para qué sirve? Para una secuencia de acciones por verdad y falso. Por verdad, ¿sí? Porque cuando tú dices entonces, estás diciendo que hay una secuencia de acciones que se cumplen. Ya el entonces acá simplemente hay un sí, no, se cumple otra cosa. Sí. Maru, Sí, tía. Hola, Daniel. Maru, le pregunto. Sí. Eso que usted está diciendo, si es sí, siempre tiene que ser verdadero. En esa condición. Sí, pero no significa porque acá diga el sí, esto va a responder verdadero, no. Sino que esto es evaluar una expresión lógica que puede dar verdadero o falso. En caso de que es verdadero, siempre toma este camino de entonces, ¿sí? Sí. Entonces, si se cumple la expresión lógica que hay acá, él toma este camino de entonces y hace esta secuencia de acciones por verdadero. Pero si no se cumple, o sea que si da falso o negativo, viene y hace esta secuencia de acciones. ¿Sí? Ok. No, no es que uno ponga un dato falso, no. Pilas pues que esta expresión lógica devuelve un valor lógico, o sea que devuelve verdadero o falso. Por ejemplo, si yo le digo al usuario, escriba su edad, ¿sí? Y le digo, si edad es mayor de 18, entonces mi acción por verdadero es que él va a decirle, usted es mayor de edad, ¿sí? Pero si no, significa que es menor de 18, ¿sí o qué?
entonces le va a decir, usted es menor de edad. ¿Cuál es la expresión lógica de este sí entonces? Edad mayor a 18. Esa es nuestra condición. ¿Qué nos da esta edad mayor a 18? ¿De qué depende? Del valor de edad. Entonces yo aquí voy a leer edad, ¿sí? Entonces, si el usuario me escribe que la edad es 20, ¿por qué camino se va este sí entonces? Si no, ¿por dónde se va? Sí, entonces es mayor de edad. Sí, entonces usted es mayor de edad, ok. Entonces esto le dice, hey, verdadero. Entonces toma el camino de la verdad. ¿Sí? Vamos a mirar. 20. Usted es mayor de edad. Sí. Pero si le escribo 17, ¿qué camino toma? La acción de el sí, es menor de edad. Se va por el no, porque estoy validando esta expresión. ¿El 17 es mayor a 18? No. Entonces es menor de edad. Entonces toma el camino de acá. Entonces pilas que no significa que acá siempre tenga que haber un valor verdadero, sino que como la condición puede dar un valor verdadero o un valor falso, entonces el camino que se toma aquí es cuando el valor es verdadero, cuando esta expresión devuelve un valor verdadero, o sea, se cumple la condición. Pero cuando no se cumple, toma este camino. Ya nosotros en el código sabemos qué hacer, si se cumple o no se cumple. ¿Sí vale? ¿Queda claro ahí? Listo. Daniel, ¿queda claro? Sí, Maru, sí. Listo. Entonces, está bien, Sofía, la palabra clave sirve, entonces sirve para tomar el camino de la verdad, por decirlo así. ¿Sí? Listo, tía. Listo. ¿Qué es un ciclo? ¿Qué es un ciclo? Si a Sofía se va para el de arriba. Daniel. A Daniel no le ha tocado, sí o qué. Daniel, ¿qué piensas que es un ciclo? ¿Qué nos dice Google? Pues para mí, no sé, Sí. Maru. Si algo me ayuda ahí. Un ciclo Ajá. es como el programa en sí en general. Pues lo que uno ejecuta, ¿no? Listo. Por ejemplo, cuando usted le dice, digamos que alguien renunció a un empleo, sí, le dijeron, no, usted Sí. ya terminó el ciclo ahí, sí, ahí va a terminar su ciclo. ¿Qué da a entender eso? Que ya finalizó. Que ya finalizó. ¿Y finalizó qué? ¿Qué está haciendo él ahí? Pues, ¿qué estaba haciendo? No, se me dice que estaba trabajando y le dijeron que ya terminó. Estaba Entonces, trabajando, sí, sí, terminó su empleo. eso. Entonces, ¿qué hacía él? Día tras día, sí, Tía, no es iba a algo que, trabajar. ¿Cómo, Sofi? perdón, no es algo que se repite varias veces. Sí, exacto. Entonces, vea, Daniel, como dice Sofía, es algo que se repite varias veces, ¿sí? ¿Qué hacía el que estaba trabajando? Iba a trabajar todos los días, de pronto descansaba los fines de semana, pero volvía, iba a trabajar a la otra semana, ¿sí? Entonces, él repetía y repetía y repetía eso, ¿sí? Pero esto tiene un inicio y un final, por decirlo así. Hay ciclos infinitos, pero Un ciclo es como dijo el tío Fred, sí, un hay ciclos. algoritmo y el final del algoritmo, ¿ok? Pues es algo diferente. Eso, lo que pasa es que el mismo ciclo tiene un inicio y un final, sí, que es controlado por las iteraciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Una persona que está trabajando iba a trabajar todos los días, sí,
Entonces la iteración era diaria. Iteraba diariamente, él iba a trabajar, pero que descansaba los fines de semana y volvía a trabajar. Entonces, esa iteración ya era semanalmente, ¿sí? Entonces, cada semana trabajaba 5 días de la semana y eso se volvía en un ciclo y sigue repitiendo ese ciclo y sigue. ¿Cuándo empezó? Cuando consiguió ese trabajo. ¿Cuándo terminó? Cuando por alguna razón lo echaron o terminó o renunció o lo que sea, pero ya no trabaja más ahí. ¿Sí? Entonces el ciclo tuvo un inicio y tuvo un final y es controlado por medio de las iteraciones que se hacen. Sí, él diariamente iteraba, iba a trabajar. Hay ciclos infinitos, esto no lo tenemos que tocar en ese momento, simplemente necesitamos saber, un ciclo es algo que se repite varias veces y nosotros controlamos en qué momento finaliza. ¿Sí? Ahora, ¿con qué comando se puede hacer un ciclo en PCI? Si le sale a Daniel, responde. Mayra ya respondió, sí, en esta ronda solamente falta Braulio. ¿Cierto? Mayra ya, Valentina ya. Falta Braulio y Valentina. Amor, ¿con qué comando se puede hacer un ciclo en PCI? Repetir. Con el comando repetir, ¿sí? Muy bien. Repetir. Entonces, acá pues nosotros vemos, tenemos esto. Si yo saco el comando repetir, ¿sí? Me dice que hay una secuencia de acciones y una expresión lógica. Pero aparte de estos comandos para hacer ciclos, que no lo hemos visto, está el para, ¿sí? Y también está el comando mientras. Y también está el comando no, según. No, esta es un otro diferente. Sí. Repetir, para y mientras son tres formas, tres comandos que nos sirven para hacer ciclos, que solo hemos trabajado con el repetir. Pero esas tres nos sirven para trabajar ciclos en PCI. ¿Han aclarado algunas dudas con esta clase? ¿O conceptos? Sí, bien. Bastante. Mucho. Creé un algoritmo en PCI que se llame prueba. A ver, ¿a quién le va a tocar? Ah, le toca a Valentina. Esta ruleta seguía a Valentina. Sí. Simplemente creé un algoritmo que se llame prueba. Solamente va a crear un algoritmo con nombre prueba. Sí. Comparte pantalla. Sí, ya voy. Prueba. Listo, mi amor, gracias. Hágale. Comparte pantalla. La persona que le toque el siguiente, es más, lo voy a coger de Valentina hacia abajo, así van a seguir haciendo este ejercicio porque ya es práctico. Comparta. No. Tiene que hacer el código que está haciendo Valentina. Entonces, abra cada uno PCIN y va escribiendo lo mismo que hace Valentina. ¿Sí? Listo. Entonces, Valentina ahí nos creó un algoritmo que se llama prueba. Dale escape, mi amor. Y ahí si abres, acuérdate que lo puedes llevar a la mitad. Todos, por favor, creen este algoritmo como Valentina. Abre PCI. Con este PCI. Llévaselo para allá, para que tengan mi pinito. ¿Recuerdas? Llévatelo a mi amor. Hasta acá. Si quieres correr esto un poquito. Esto.
Ya, sí, mi amor. Entonces, créate lo mismo, algoritmo prueba. Ahí está bien. Valentina nos creó un algoritmo que se llama prueba. Simplemente eso, ¿sí? Ahora, voy a compartir pantalla. Vamos a ir hacia abajo de Valentina. O sea, Daniel. Daniel nos va a compartir pantalla. Y nos va a definir una variable de tipo carácter llamada nombre en ese mismo algoritmo. ¿Sí? Daniel, ¿estamos con lo que hay que hacer? Sí, Maru, sí. Listo, entonces compártanos la pantalla. Va a Listo, definir igual. una variable de tipo carácter que se llame nombre. ¿Por qué estamos haciendo esta práctica? Porque la idea es que ustedes empiecen a hablar un poco más técnico de lo que hacen, ¿sí? Definen una variable, asignan el valor. Definen una variable, asignan el valor. Maru, todavía no da, ¿cierto? Maru, todavía no da, ¿cierto? O ya. O ya. Daniel, Sí ve la pantalla. Sí ve la pantalla. Ya se lo escuchan 2 Ya se lo veces. escuchan 2 veces. Vamos con eco, vamos con eco. Vea eso. Vea eso. Yo le di compartir pantalla. Yo le di compartir pantalla y no sale. Maru. Maru. Daniel, haga un favor. Daniel, haga un favor. Dígame, dígame. Dígame, dígame. Usted tiene el micrófono. Usted tiene el micrófono. Puesto. Sí, Maru. Sí, Maru. No, háblenos así. No sé cómo hacerle. Compártanos. Es que lo que pasa es que se escucha doble. Ajá. ¿Pero por qué? Entonces no sé si es porque tiene el celular, el micrófono habilitado y de pronto en Y el computador también, ¿no? No, el computador lo tengo desactivado. Y el Y celular el audio también. lo tiene desactivado en el computador. Sí. El Los dos. volumen. Pues yo tengo audífono. Compártanos qué le hace que se escuche así. Eso es un momentico y ya. Sí. Defina una variable tipo carácter que se llame nombre. No importa que escuche así, hagámosle. Ya no nos reímos. Yo ya la definí. Compartan. Compartan. Ahí le dio no. Ahí le dio no. Definir nombre como carácter. Excelente. Sí. Listo. Todos, por Listo. favor, Dejo de hagan compartir. esto, Dejo de por favor, hagan compartir. ¿sí? Entonces ahí, ya que estamos haciendo, ya sabemos, cuando creo un algoritmo, llamo a algoritmo y le pongo el nombre prueba, ¿sí? Y hay una sección y hay fin ¿Qué se algoritmo. está compartiendo? Debería. No se está viendo, no se está viendo lo que está haciendo en el compu, se está viendo su cara. Listo. Epa. Ahora sí. Entonces, cuando creo un algoritmo, pues yo sé que utilizo algoritmo, prueba y un fin algoritmo, ¿sí? Y aquí luego va a entrar una información. Listo. Ahora voy a definir una variable que se llame nombre. Entonces, ahí ya tomo. Está en el tarro de gaseosa. Entonces acá ya llego y digo, definir nombre como carácter. Sí. Ahora, ¿quién sigue? Sigue Mayra.
Mayra, entonces, le va a... ¿Dónde sigue esto? Acá. Le va a solicitar al usuario que escriba su nombre en PCIN. Sí, solamente esta. Esta todavía no. Esta es la 32. Entonces, Mayra nos va a compartir la pantalla y le va a solicitar al usuario que escriba su nombre. ¿Cómo? Pues vamos a ver. Dale, Listo, Mayra. ya voy. En el mismo programa que estamos haciendo todos. Le voy a solicitar al usuario. Solicítele al usuario que escriba su nombre. Listo. Bien, esto es lo que tenemos que hacer todo, ¿sí? Así le solicito al usuario que escriba su nombre, perfecto. Ahora, el que sigue va a leer la información ingresada por el usuario. Esperen, yo pongo esto completo, ¿sí? Va a leer la información ingresada por el usuario asignándola a la variable nombre, ¿sí? Va a asignar. ¿Quién? De Mayra sigue Sofía. Sofía, nos compartes pantalla y vas a asignar la variable nombre, la vas a leer, ¿sí? Vas a leer esa variable. Ya voy. Eso. Le va a compartir. Tía, perdón, antes de la mía, la que hizo la tía, ¿cuál era? Compártanos pantalla. Dice escribir, escriba su nombre. Ella lo que hizo fue solicitarle al usuario que escribiera su nombre. Dale compartir la pantalla a Sofi para poder ver. Voy. Sofi, el PCIN. Comparta PCIN porque compartiste como solo el Gmail. Entonces, dele compartir y le dice compartir el escritorio. Ahora, Sofía, lea la variable nombre. ¿Sí? Asígnele el valor que le escribió el usuario. ¿Cómo lo hacemos? Leer y qué sigue. Si voy a asignar ese valor que escribió el usuario a la variable nombre. ¿Qué seguiría ahí? Leer. Sofi, ¿me escucha? Sofi. Hola. A tía, hola. ¿Qué sigue ahí, Sofi? Si voy a leer lo que escribió el usuario y lo voy a guardar en la variable ya que definí nombre. Sí, en la que ya tengo definida. Entonces, ¿ahí qué sigue? ¿Sí sabes qué sigue? Respóndame si sí o no. No. Sigue nombre. ¿Sí?
Pones nombre. Porque sí. Sigue nombre. Entonces pones nombre, que es la variable donde vas a guardar eso que escribió el usuario. Y el escribir, donde dice escriba su nombre, va Pongo guión. entre comillas. Ah, Sí, porque es un mensaje que usted le está mostrando al usuario en la ventana. así. Sí, entonces así Listo. capturamos el valor de lo que escribió el usuario y lo asignamos a la variable nombre. Sí, Sí, listo, perfecto. entendido. Gracias, Sia. Listo. Ahora va a seguir de Sofía Braulio. ¿Qué va a hacer Braulio? Muestra al usuario el mensaje, su nombre es seguido del nombre ingresado en PCI. Sí. Dale, amor, comparta. Ujú. Sí. Listo, ahora muestra al usuario el mensaje, su nombre es seguido del nombre. Ujú. Seguido del nombre que ingresó el usuario. Sí. Pues su nombre es y debe decirle el nombre que ingresó el usuario. ¿Dónde está ese nombre? Bien. Si ahí hasta ahí ejecutamos, ya tenemos algo. Sí, ya tenemos un programa. Ejecútalo. Sí, su nombre es Braulio. Bien. Estamos programando en colaboración. Eso se llama trabajo colaborativo. Sí. Comunitario. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, ¿sí? Ahora, defina una variable de tipo entero llamada edad. ¿A quién le va a tocar? A Valentina. Sí, mi amor, ya dejaste de compartir. Valentina, defina una variable de tipo entero llamada edad. En el mismo ejercicio. Compártanos la pantalla. ¿Cómo es? Compartir pantalla. No, ¿cómo es la pregunta? Es, defina una variable de tipo entero llamado edad. Muy bien, pero entonces ya hay que verificar. Ese definir edad como entero Debería ser arriba. debería ser, exacto. Debería ser con la sección de definir variables. Entonces vamos a definirla todas, porfa. Eso. Y ya puedes hacer un enter en la línea. Eso. Entonces separamos sección de definir de la otra sección que pide y guarda datos. Entonces vamos a definir edad como entero. Que haya muy diferente. Si queremos, ahí a mí me parece que así está bien. Como a ustedes les parezca mejor. Listo. Ya hicimos esa definición ahora. Vamos a solicitar al usuario que escriba su edad. ¿A quién le va a tocar? A Daniel. Daniel, entonces solicite al usuario que escriba la edad. Terminamos este ejercicio y ya nos da para terminar la clase. Daniel, ¿estás ahí? Sí, Maru, aquí estoy. Listo, compártanos pantalla. Solicite al usuario que escriba su edad. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo. Eso, eso.
Bien, pero le falta una parte del código. Le falta una parte del código. Dani, te falta una parte del Dani, código. te falta una parte del código. El nombre. Pero está bien. El nombre. Pero está bien. Ingrese su nombre y edad. Ingrese su nombre y edad. No. La que hizo Braulio que No. fue La que hizo mostrar. Braulio que fue mostrar. Su nombre es Su tal. nombre es tal. Y también definir la Y variable también edad. definir la variable edad. ¿Cómo así? No lo entendí ahí. ¿Cómo así? No lo entendí ahí. Ya le espere Ya que le comparta el espere que el código. siguiente comparta el código. Hay que cuadrar eso. Hay que cuadrar eso. Dani, espere que el siguiente comparta el código para que veas que te hace falta unas líneas. Ok. Listo. Muestre un resumen del nombre y la edad del usuario en la pantalla. ¿Sí? Eso le toca a Mayra. Entonces, Daniel, para que compare el código que le hace falta. Muestre un resumen del nombre y edad en la pantalla, Mayra. ¿Cómo? Muestre un resumen del nombre y la edad. Ok. Ah, bueno, no, Resumen. espere, Mayra, no, espere, que esa no le toca a usted. A usted le toca es leer la edad, ¿sí? Ya, Obtener la edad. listo. Listo, leer edad. Entonces, Daniel, ¿qué le hace falta? La línea 3 que dice definir edad. La línea 7 que dice escriba su nombre, tal. Y ya. Sí, no había escrito. Eso. Y Sofía Entonces, nos va a hacer el último. usted ya dejó de compartir para que Daniel lo dé. Sigue Sofía. Sofía, ¿qué va a hacer Sofía? Nos va a hacer, muestre un resumen del nombre y la edad del usuario en la pantalla. ¿Sí? Nos va a mostrar el nombre y la edad del usuario. Puede poner nombre tal, edad tal. La idea es que los muestre. Ale, Sofi. Sofi, ¿estás? Sí, hola, sí. Comparta la pantalla ya para que finalicemos. ¿Cómo es? Muéstrenos el resumen del nombre y la edad en la pantalla. Dele compartir pantalla. Eso. Escriba Ahí. su nombre. Le falta Sí. la de la edad. Ya yo creo que lo estoy haciendo mal. Mire, me sale error. Sí, porque ahí no va la sentencia a leer. La sentencia a leer es para que usted capture los datos del usuario. ¿Sí? Vale escribir. Entonces, primero organice la línea de arriba. ¿Sí? La línea de arriba dice O su sea, nombre, esta. que es la 7. La 7 dice su nombre es y le da espacio y le pone nombre. En la 7. Voy. Va que ahí hay numeritos. Ahí hay numeritos. Al lado derecho. Esa línea Ya. 7, ubíquese ahí al final y pone Ajá, espacio, nombre. nombre. Eso. Su nombre es nombre. Póngale espaciocito para que no le genere error. Listo. Ahora le va a pedir la edad. Entonces le dice escribir, escriba su edad. O sea que pongo escriba su edad, igual. Escriba su edad, sí. Es lo que usted le va a pedir al usuario que le ingrese. Escriba su edad. Ahora va a leer la Ya, edad. espere. Bien, le quita le pone eso. Ahora en la línea de abajo le pone leer edad.
Así. Sí. Ahora, ¿qué le toca hacer? Mostrar el nombre y la edad. Sí. Hay que mostrar el resumen del nombre y la edad de esa persona. ¿Cómo lo haríamos? ¿Tienes alguna idea, Sofía, cómo hacerlo? Ya con definir. No. Con escribir le vas a mostrar un mensaje. Sí. Entonces ahí le vas a poner la sentencia. Escribir. Entonces le ponemos lo mismo que dice arriba. Su nombre es. Y le ponemos el nombre, espacio nombre. Y ya leer. ponemos otra vez los corcheticos, las comillas otra vez, en esa misma línea 10. ¿Sí? Espacio, dale un espaciecito y le ponen las comillas para poner un texto. Y su edad es. Quítale la comilla que hay cerrando después de y antes de su, porque eso no se cierra ahí. Es. Ay. Su edad es y pones edad. Entonces, Sofía, hay que practicar bastante. ¿Sí? Escribir nos permite escribirle al usuario, mostrarle la información. Dele ejecutar. Tía, ¿por qué me sale así? No estamos viendo la pantalla. Hay que decirle compartir todo el escritorio. Dejar de compartir y hay que compartir todo el escritorio. Sí. Sí, porque eso ahí ya compartió al menos esta. ¿Sí? Tía. Laura. Su nombre es Pero, Laura. bueno. Escriba su edad. ¿Por qué le sale pegado? Ya vamos a mirar. Sí. Escriba su edad. 17. Su nombre es Laura y su edad es 17. ¿Por qué le sale allá junto su nombre es Laura? Porque donde dice su nombre es, le toca ponerle un espaciecito Porque lo tenía pegado. para que haga el espacio entre es y Laura. Ahí. Lo volverá a hacer, tía, a ver cómo Vuelvan a queda. ejecutar porque como no veo, solamente estoy viendo una ventana. Ah, ya. Cierre esa y vuelva a ejecutar. Hágalo. No. No puso donde era, no sé dónde puso el espacio. Ubique donde dice su nombre es y antes de cerrar la comilla le da un espacio. Eso, la línea 7. Dice su nombre es. Ah, ya sé. Ahí, exacto. Hay que cuadrar ese compartir porque está compartiendo una sola ventana. Pero ahí ya le funciona. Sí, ahí. Eso, ahí sí. Su nombre es Laura y su edad es 17. Muy bien. Hay que practicar bastante eso porque ya vamos a unos temas más avanzaditos. Entonces, Listo, el tía. escribir y el leer ya debe ser una cosa, pero que usted entiende cuando uno le dice, solicítele al usuario tal información, hay que hacer un escribir. Captura la información, hay que hacer un leer. Y así. Bueno, muchachos, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Tenía más preguntas. Manu, que yo le pague. Si quieren, les comparto este documento para los que quieren de pronto seguir haciendo estos. Hágale. Sí. Hágale. Lo que pasa es de qué se trata, de dar instrucciones y que ustedes las sigan, porque son instrucciones que ya vienen desde lo técnico. Sí. Entonces, de esa manera, pues más fácil se van adaptando a lo que es programar. Nos vemos el martes y vamos a hacer práctica. Y sí, ya no les voy a ayudar, sino que los pongo a hacer un ejercicio y ustedes deben resolver. Listo.
Listo, pues, familia, muchas gracias. Chao, que No, te no, vaya la bien. Feliz noche a Eso todos. sí, muchas gracias.